Bienvenidos, queridos amigos, a Gas or Die, el programa que hace del olor a gasolina su perfume habitual. Y como habitual es la presencia de mi querido Edmundo Cano aquí acompañándome. ¿Cómo estás, Cano? Kix, muy bien, muy contento de estar aquí otra vez en cabina y con invitadazo. Invitadazo. Tenemos un invitado de lujo y eso siempre nos da mucho gusto aquí en Gas or Die. En este caso se trata de David Hernández, director comercial de la marca Suzuki de México. ¿Cómo estás, David? Contento de estar aquí, muy emocionado, muchísimas gracias por el espacio, gracias a los dos. No, hombre, gracias por venir, David. Nos habíamos tardado en invitarte, pero ahora tuvimos un pretexto más que de lujo, pertinente, claro. Pretextazo. Habíamos tenido la necesidad en México de contar con un vehículo de las características como el Jimny. Y creo que es una situación que se dio durante mucho tiempo, el hecho que te atosigaban con las preguntas de ¿para cuándo? 2 años de estar diciendo no va a venir, espéreme después, luego hablamos, no me pregunten eso. Pero fíjate que se llevó hasta la chunga, es decir, ya en las conferencias de medios presentábamos, por decirte, nuevo Ignis. Y la primera pregunta es, ¿y cuándo el Jimny? ¿No? Y entonces se generó una cosa muy interesante con los medios porque nos permitimos, que en Suzuki hacemos luego cosas medio irreverentes, poner en las mantas de bienvenidos, no viene el Jimny, no pregunte. Y eso le generaba al medio muy buena fe y entonces se generó una química muy chistosa durante 24 meses, que fue lo que nos estuvieron diciendo, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo? Y la pregunta siempre era la misma, pues cuando haya producción. O sea, no es que no lo queramos traer, imagínate, sería un disparo en el pie de un área comercial, de un director comercial, decir, no lo traigan. O sea, eso no sucede, ¿no? Claro. Lo que sucede es, tú estás presentando el caso en Japón, hay 60 países pidiendo Jimny, hay lista de espera en Japón y Europa, que son los países principales, y es a ver quién se pone más listo y a ver quién no baja la venta de lo demás y a ver quién hace una propuesta interesante de negocio, ¿no? Oye, y a ver, cuéntanos un poquito esta pasión tan desmedida por un vehículo todoterreno. ¿El todoterreno realmente es una actividad que da para una manifestación como esta? Mira, el todoterreno es un hobby muy reciente en el mundo, es un hobby que tiene más o menos 70 años, empezó después de la guerra, vamos a decir por los años 50, entonces del año 1950 a 2020 son 70 años, mientras que, por ejemplo, deportes como el golf son bicentenarios, deportes y aficiones como la pesca, bueno, son de antes de que esto fuera ya una cuestión civilizada. El todoterreno es algo muy, muy reciente. Hay que entender un poco cuál es la situación. Y te voy a decir del todoterreno y algunas marcas que inclusive fueron herencia de la guerra. La Primera Guerra Mundial se pelea básicamente en el lodo. O sea, las líneas, sí, la claro. línea Maginot, todo esto en Francia, en las Ardenas, todo esto fue una batalla en el lodo de personas. Para la Segunda Guerra Mundial se mecaniza un poco esto, ya hay tanques más formales y todo eso, pero al final de cuentas los soldados tienen que ir y venir. Se tienen que trasladar. Y el caballo ya iba de salida en la Segunda Guerra Mundial, el caballo tenerlo ahí en las líneas y todo eso era difícil. Entonces el todoterreno nace precisamente en la Segunda Guerra Mundial. Estemos hablando de Okinawa en las islas, estemos hablando de las Ardenas francesas, estemos hablando de tener que llevar insumos, de traerlos, de por ejemplo en el desierto en África. El todoterreno nació en la Segunda Guerra Mundial. Cuando el gobierno de Estados Unidos comisiona y hace un concurso entre Ford, entre Willys, entre Chrysler, entre todos estos, para ver quién hacía el todoterreno, las condiciones eran muy sencillas que el Jimny conserva hasta hoy en día. Tiene que ser un vehículo que puedan cargar entre 5 personas. Tiene que ser un vehículo donde el ingreso y el egreso sea fácil, que no se incendie fácilmente. Imagínate, los vehículos de antes estaban alfombrados sí, y todo claro. para esto del frío y el ruido, y luego se incendiaban, ¿no? Entonces claro. el Jeep inicial era pura lámina, ¿sí? y así se mantenía. Entonces había una serie de condiciones que hoy se mantienen para cualquier vehículo todoterreno, pero que ahí se limitaron muy, muy claramente. La experiencia de la guerra fue fantástica. ¿Y qué pasa? Que los soldados regresan de Asia, que los soldados regresan de Europa, que los soldados regresan de África. Y así como la Colt 45 aprendimos que disparaba después de estar en el lodo, ¿sí? Así como la Harley Davidson fue una cosa, que era una de 96 marcas que estaban, imagínate, una de 96, sí. ¿No? Y regresé y decía, pues yo quiero algo de aquello que tenía en la guerra porque le encontré mucho chiste. Pues así el 4x4 empezó a prosperar. Y entonces, como herencia de la guerra, es decir, oye, pues a mí me encantó el cochecito aquel que tenía allá, tenía un Jeep Willys, tenía un Jimny, pues
pues vamos a traer unos acá a América, vamos a rescatarlos, vamos a darle otro uso. Y de ahí nació la afición por irse al campo, por superar el lodo, por pasar la piedra impasable, por superar un obstáculo, y ahí es donde nace verdaderamente. Pero ya como una actividad lúdica, ¿no? Sí, Digo, si bien marcas como Jeep han decidido mantener como ese vínculo con su herencia militar, también está esta parte de la diversión por moverse en estos terrenos. Jeep cada vez que cambia de manos, que han sido más o menos 7 veces en la historia, imagínate, es una locura. O sea, viene de Willys, luego siempre siempre no pasa por una AMC europea, luego americana, luego se fabrica en otras partes del mundo, regresa, vuelve a ser americana, luego siempre no, luego pertenece a una marca americana que es de Europa, o sea, unos disparates muy interesantes. Sí. Cada vez que cambia de marca, se apela al patriotismo, se apela a la guerra, se apela al uso militar, entonces como que tiene ahí esa herencia, ¿no? Sí, que no la deja ir. Es difícil tener un coche con mística, o sea, coches, y hablemos fuera del 4x4, ¿no? Un coche como el Volkswagen Sedán, un coche como el Mustang, un coche que realmente tenga deseabilidad y sea un imán como este Jimny, que era un imán de las miradas de la gente, de los deseos de las personas. Es difícil, no es fácil tener un producto con mística, ¿no? Y ya propiamente en el caso de Jimny, ¿cómo ha sido esta evolución a partir de su surgimiento? Nace allá en el año 70 como lo conocemos de uso civil, es decir, como uso no militar, se va hasta el año 70. ¿Por qué? Porque los años de la reconstrucción en Alemania y en Japón fueron muy duros de decir, a ver, pues hoy hacíamos cañones de guerra, mañana hay que hacer tostadores y sartenes, ¿no? Es decir, se tuvo que reorientar, así como rápidamente al surgimiento de la guerra, tuvo que haber una reconversión de las fábricas de telares, por ejemplo, como Suzuki, de las fábricas de máquinas de coser de otras marcas, que tuvieron que hacer insumos para la guerra. Sí, claro. Asimismo hubo que regresar rápido. El milagro japonés, que de milagroso no tiene nada, es que la gente al otro día de la rendición salió a la calle a recoger tabiques y a limpiar la calle y a barrer. O sea, no se tardaron una semana, no estuvieron de luto un mes, no estuvieron un año viendo. No. Al día siguiente la gente empezó la reconversión. Muy japonés. Muy japonés. Y entonces, pues el Jimny se tuvo que guardar en un garage. Y como cosa lúdica, nace en 1970 la primera generación. Es increíble que es un coche que tiene años en producción y apenas vamos en la 4ª generación. Quiere decir que cada una es muy, muy longeva, ¿no? Sí, claro. Un vehículo que era igualito al que se usó de especificación militar en Japón. Entonces, pues era muy emblemático para la gente, le gustaba mucho y de ahí se convierte en un bombazo. Hay que recordar que el 4x4, conforme empieza a evolucionar, pues tiene varias ramas, ¿no? Primero tenemos el Jeep en toda forma, que superaba obstáculos y todo eso, y que es el gusto de salir a alguien a una distancia corta, a pasarla muy bien, en un camino súper difícil o sin camino de preferencia. Esa es una rama, ¿no? Luego tienes la de velocidad, donde estamos hablando de otra cosa completamente diferente, y ahí es donde Land Rover se hace un experto. Por ejemplo, África. Grandes extensiones, tiene que ser muy confiable el coche, claro. Vamos al safari, vamos a cazar un rinoceronte, vamos a todo eso. Bueno, en ir y venir te avientas más o menos 4 horas en una travesía, claro. Y luego hay que regresar en la noche, ¿no? Entonces, el coche tiene que ser un poco más confortable, enfrenta obstáculos menos radicales, pero tiene que tener un área de carga, ¿no? Para traer la presa, para llevar la cámara fotográfica, para todo esto. Y luego de ahí empiezan a hacer un área completamente diferente que es el de velocidad competencia, donde entonces tienes el París-Dakar, tienes la Baja 1000, tienes el Rally de Nevada, el Rally de Túnez, donde ahí sí hay obstáculos y sí hay que superar pasos difíciles, pero también hay contrarreloj. Entonces ahí es una combinación de las dos cosas interesantísimo. Entonces tienes por un lado unos recorridos de suspensión tremendamente grandes, 90 centímetros de recorrido de suspensión tal vez, y estarse en una ruta de 4 kilómetros, 4 horas, ¿no? Y ahí es donde las marcas japonesas empiezan a encontrar también un nicho de oportunidad. Correcto. A Mitsubishi le va muy bien. El histórico Pajero que ha tenido en Europa un éxito inusitado se usó como vehículo de transportación personal, aparte de la competencia, de manera pero amplísima. Era uno de los best sellers inclusive en España. Entonces fue muy bueno. El 4x4 ha dado muchas cosas, así como las otras formas de competición como la Fórmula 1 y todo eso. Luego le heredan al público general muchas ventajas. El 4x4 también le ha dado mucho. Y Suzuki también tiene su historia en la parte de la competencia, ¿no? Con vehículos de esta naturaleza. Por ahí hubo algunas conquistas de Pikes Peak, por ahí hubo... O sea, finalmente creo que se han acomodado bastante bien a esta evolución. Sí, claro. Bueno, al final del día...
o acoplarse o morir, ¿no? En este mercado, sobre todo en uno tan demandante como el todoterreno. En Suzuki, yo creo que sí, la participación más recordada de Suzuki en certámenes todoterreno, yo creo que sí debe de ser la subida de Pikes Peak con Monster Tajima. Exactamente, Sí. con Tajima, que yo creo que es el único que hubiera podido controlar los monstruos que le daba Suzuki, así de ten tu coche de doble motor y 900 caballos y así. Sí. Vale, súbete 600 así. caballos para empezar. 600 Sí. caballos en el eje trasero, ¿no? Sí. Y luego ya vino, me parece que era el escudo, que era el de 2 motores y 900 caballos, que parecían 2 alas en un coche. Correcto. Y así. Y después hubo también uno eléctrico, me parece también. Asistido eléctricamente. Asistido eléctricamente. Sí. El primero estaba basado en lo que en ese tiempo era la plataforma de la Gran Vitara, obviamente súper modificado. Sí, claro. Era, de Vitara nada tenía más el nombre así. El antecedente. El chasis era de Gran Vitara, ¿no? En ese momento, todo lo demás, ¿no? Y pues al final se busca mucho la competencia. Ustedes saben que las marcas japonesas buscan mucho el medirse en la arena mundial. Por decir, la primera moto japonesa que ganó el TT de la Isla de Man fue una Suzuki. O sea, la primera vez. Y es la única marca que ha ganado en su primera incursión. Es decir, las otras marcas habían llegado, habían hecho experimentos y sí la hago, y en una de tantas ganan, ¿no? La Isla de Man, por ejemplo, tiene 2 monedas. Es muy curioso. La Isla de Man es famosa por 2 cosas que son muy desconocidas. De ahí son los Bee Gees, ¿no? O sea, Cierto. Los hermanos Gibb nacieron en la Isla de Man, que dices, bueno, ¿y eso qué, no? Y tiene acuñamiento de moneda ellos mismos, es decir, tenían sus propias monedas economía, separadas de las libras, de los pennies y todo eso. Entonces, en la Isla de Man, por muchos años circuló una moneda que tenía en el reverso una moto Honda, porque había sido la más ganadora en el TT. Y también hay una moneda de la Isla de Man que tiene una moto Suzuki, esa duró menos años en circulación, porque había sido la primera marca que en su primera incursión en el TT llegó y ganó. Señores, este dato solamente lo van a encontrar en Gas or Die, se los aseguro. Es más, vamos a subir unas fotos en Gas or Die de las monedas, tanto de la Honda como de la Suzuki. Es muy interesante. Y de la oficina de cuño de moneda corriente de la Isla de Man. Así que comentaremos. No, pues, maravilloso. Hasta yo tengo curiosidad de ver eso. ¿Cómo no? Y bueno, ya entrando ya más en materia muy concretamente con este Jimny que hace su aparición en la escena nacional, ¿cuáles son las características más importantes de este vehículo, David? Mira, de los todoterrenos en toda forma, en el mundo hay pocos, o sea, que se comercialicen, hay unos 5 o 6. ¿Y qué quiere decir un todoterreno en toda forma? Bueno, para empezar, naturalmente que tenga doble tracción, es decir, que cada una de las 4 ruedas sea propulsada, pero que tenga una caja de transferencia. ¿Eso a qué se refiere? Y eso es la clave de todo. ¿Qué diferencia hay entre una camioneta que tiene tracción en las 4 ruedas, que son muy buenas y que hay en el mercado? Es más, como una Vitara All Grip. Bueno, que esa sale una flecha del motor y de un control eléctrico que va sintiendo el torque que tiene cada una aplicado contra el suelo y dice, pues esta está patinando, ¿para qué le mando fuerza? Mejor le mando fuerza a las otras 3. Sí, compensa. Así. Eso es básicamente. Pero en un todoterreno hay una caja mecánica centralizada que dice, a ver, ahí le va a cada una su 25% de torque. Y tú como usuario puedes decidir cancelar el diferencial, que es lo que se llama bloqueo del diferencial, para que todas las ruedas jalen lo mismo. Y entonces estás atorado en el lodo y va a jalar tanto la que está sumergida ya casi por encontrar petróleo, como la que está bien apoyada en terreno seco, porque eso te saca. O no, decides mandarle toda la potencia a la rueda que está bien apoyada. Tú eres el que decide. Entonces hay bloqueo central, bloqueo del eje de adelante, bloqueo del eje de atrás. Entonces, para que exista eso, necesitas primero un usuario que conozca y segundo, una caja de transferencia. Claro. ¿No? Entonces, ahí el movimiento no sale directamente del motor hacia una de las ruedas. Viene a esta caja, inclusive se multiplica el esfuerzo y por eso tenemos o 4 high, que es el primer paso del todoterreno, o 4 low, donde verdaderamente se ha multiplicado el esfuerzo del motor y es para velocidades muy bajas, pero con un par motor altísimo, o un torque, como es el término en inglés, altísimo, para superar cualquier obstáculo. ¿Vale? Entonces, eso es como que la entrada de un Jimny.
el Jimny tiene esa caja de transferencia y luego tiene una serie de actualizaciones, por ejemplo, las 6 bolsas de aire, no es común en un vehículo tan pequeñito. Claro. No, para nada. De hecho, a mí me sorprendió mucho cuando estaba yo viendo cómo lo trajeron, sí. que tuviera 6 bolsas de aire, me sorprendió gratamente así. Sí, y tiene su ABS y su SC, asistencia de frenado, control eléctrico, o sea, todas al final del día es un normales. coche que puedes usar de diario en la calle como si nada. Qué bueno que lo menciones, Mundo, porque ahí viene un detalle curiosísimo del Jimny. Siendo un todoterreno en toda forma, siendo un 4x4 por excelencia, hace 2 años ganó el premio al World Urban Car of the Year. Entonces, era el mejor coche urbano y ganó ese premio un todoterreno. Y no necesariamente se refiere a las calles de Ciudad Neza ni de Santa Rosa. No, pues ¿cuál de Ciudad Neza? De aquí afuera, por los baches de aquí, del centro. Sí. Entonces, afortunadamente, el Estado de México y el Estado de muchas desgracias son con un pavimento que parece de verdadero campo minado, ¿no? Pero imagínate, un cochecito tan pequeño, tan bonito, con tantas capacidades off-road, ganador de cosas, tiene varios récords y todo eso, y de pronto es el mejor coche urbano. ¿Por qué? Porque también es muy bonito, el diseño atrae miradas, es un coche precioso. No, es un imán. Con unos gastos de combustible súper moderados que si tú los comparas contra otros todoterreno, el todoterreno más chico tiene un motor V6, ¿no? Cuando el Jimny tiene un motor de 4 cilindros, 1500 centímetros cúbicos, pero no le hace falta más. Eso siempre ha sido así como que también uno de los estandartes del Jimny, ¿no? Su forma compacta y su motor, vaya, pequeño y rendidor, pero que también le sirve muy bien para compensa muy bien sus capacidades todoterreno, su bajo peso, que creo que pesa 1100 kilos. Apenas supera la tonelada, ¿no? Apenas supera la tonelada. Entonces, ¿el motor ¿qué genera? ¿100 caballos? 103 caballos. 103 caballos. Sí. Pero mueve 1 tonelada, entonces debe ser es una hasta relación, divertido de manejar. Una relación muy afortunada, el peso-potencia. Claro. Es la misma fórmula que se tiene en el Swift Sport, es decir, el Swift Sport con su motor turbo y todo, pero el peso tan bajo que tiene. Claro. Es un coche que le da un muy buen susto a vehículos deportivos de mucho más caballos, de más cilindros, de mucho más peso. Los todoterreno en términos generales pesan 2 toneladas, o sea, esa es una referencia básica. Entonces estás hablando de un coche que pesa la mitad de lo que pesa un todoterreno. Recordemos que algunas de las premisas que tenía el primer Jeep era que lo pudieran cargar entre 5 GIs que iban tripulando el Jeep, ¿no? De hecho, por eso son los maderos que tiene el Jeep y todas estas reconstrucciones que todavía se hacen, unos polines bastante largos que se anclaban en cada una de las defensas y entonces entre los 5 lo tenían que cargar y sacar del lodo. Difícilmente hoy un Jeep de los nuevos, 4 puertas, V8, lo podrían cargar entre 10. O sea, no hay manera. Entonces, de pronto se ha perdido en algunos casos el espíritu un poco. No creo que un Range Rover Sport sea lo más adecuado para ir de safari a África, pero bueno, de ahí nacieron, ¿no? Entonces, conservar la mística es tan difícil como crearla. Sí, sobre todo ahorita en una industria tan regulada, no tan sobreregulada a mi parecer, que, o sea, realmente te pide, para poder producir un coche te pide regulaciones de seguridad que cada vez son más difíciles de cumplir. Sobre todo en un coche que sea chiquito y ligero y todoterreno y urbanita. Es que aquí hay que recordar una cosa. Vamos a hacer barato. Un paréntesis político porque la regulación no sale de la industria. La regulación sale de gobiernos populares que buscan el aplauso con decir ya no vamos a tener coches con gasolina. Esa es la verdadera regulación. Entonces, cuando es exógena y una fuerza populista que busca votos viene a regular algo, pues sí, se la complica mucho a él en función de pensar que eso tendrá un efecto ganador de votos. ¿Y eso ha sucedido en varias partes del mundo? Pues mira, te lo pongo así. Por ejemplo, en India fue muy sencillo decir, no vamos a tener coches de gasolina del 2025 en adelante. A la hora que el gobierno se dio cuenta de lo que había dicho y empezó a evaluar cómo iba a ser el impacto y cómo iba a mover a los millones de personas que viven en India, tuvo que decir, bueno, o sea, en 2025 unos, y luego otros, y luego el transporte público. Vino ahí y luego acabaron diciendo, no, pues siempre no era así. O sea, la realidad es que a veces los gobiernos buscan el aplauso y por lo tanto el eco en las elecciones con medidas que están completamente divorciadas de lo que es una realidad industrial o de desarrollo, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado ahora con
esto de la vacuna. ¿Cuántas veces hemos oído de que ya está la vacuna, de que ahí viene? Una vacuna no se desarrolla en 5 minutos. Y sobre todo tampoco se va a distribuir de una manera tan fácil, Tampoco. pero ese ya es otro cantar. Ese es otro en el que cantar no nos y vamos, otro Vamos tema. a regresar al Jimny, que es más Regresemos bonito al eso. Jimny. Oye, me llama la atención este pequeño vehículo que nos hiciste favor de traernos. Este es un antecedente del Jimny. Este es No, una ese es el maqueta primer de Jimny. la El primer primera Jimny. generación de Jimny de uso civil, es decir, este coche tiene 50 años. Pues a ver si lo pueden describir un poquito. La realidad es que es un coche sin techo, ya deja de toldo de lona, ni siquiera traía techo, ¿no? De origen. Este es el LJ10. Correcto. Así se llamaba el primer. Porque Jimny creo que se empezó a llamar. O sea, el primer Jimny que se llamó Jimny, me parece que apareció en el 75. Pero este es el primer, como bien dijo David, el primer Jimny de uso Jeep, civil. sí, Jeep civil que hizo Suzuki, que fue también el primer todoterreno de la categoría K. La categoría K es unos coches que cumplen con regulaciones tanto de tamaño y de motor, desplazamiento y cosas así, para que sean lo más chicos posible y estén exentos de varios impuestos allá en Japón. Entonces, antes de este coche, no había un todoterreno pues así, chiquitito, que entrara en esas regulaciones. No sé si alcanza a ver Ahorita por vamos a allí. hacer Ahorita alguna toma si no específica. ponemos fotos Claro, en las redes. en las redes de Gazordai, este coche no traía la rueda de refacción por afuera, la traía por adentro, porque si la traía por afuera ya no cabía en las regulaciones de tamaño de la categoría K. Entonces, este coche fue un carro bien importante, no solamente para Suzuki, para Japón y para el mundo en general, porque este fue también el primer coche, según me acuerdo, que Suzuki exportó a otros mercados. Correcto. Y que empezó a armar en otros mercados. Creo que el Jimny de primera generación, creo que en el primer lugar donde se fabricó fuera de Japón fue en Kenia. Fue el primer 4x4 en ser exportado de Japón. Sí. Es decir, eso es lo que marca mucho al Jimny. Si quieren, hablamos un poquito de los K-Cars. Los K-Cars son estos coches de los que habla el mundo que son pequeñitos. En Japón, si tú vas en la calle, ves muchos coches con la placa amarilla. Así, amarilla Ajá. como de los Steelers, vamos a decir. Es un color amarillo. Eso es un término que te vamos a dar, vamos a hacer Yo creo una que el 9-0 excepción. lo amerita, ¿no? Claro. Sí. Bueno, pasemos a... Pero estábamos hablando de los K-Cars. Los K-Cars son coches que tienen dos categorías, principales características. No exceden cierto largo, va cambiando la regulación. Sí, va cambiando, con el ajá. paso del tiempo, pero el defensa es de cierto tamaño. En algún momento, cuando empezó la explosión del coche en Japón, estaba pensado así para que se pudieran estacionar de manera paralela, es decir, como el Smart en su primera edición, que tratabas de que ocupara lo mismo a lo ancho que lo largo, Sí, exactamente. un coche normal. Ese es el fundamento del K-Car. Y luego, número 2, con un impacto ambiental y consumo muy, muy bajo. De hecho, existe la versión de Jimny que se vende dentro de Japón para uso doméstico de Japón, que es de 3 cilindros y 660 centímetros cúbicos. Entonces, imagínense ese cochecito allá. En Japón puedes comprar este que acabo de escribir como K-Car, o el que trae la llanta de refacción por fuera, que es igualito al que conocemos aquí, con el motor que conocemos aquí, con el rendimiento que conocemos aquí.